4 de 9. 4 policías asesinados en un crimen de Estado, 2 reservistas, Walter Merma y David Ortiz, asesinados por la espalda, también por francotiradores, 27 heridos, 180 prisioneros. Muertos en la prisión, 7. Suicidados, 2. Entonces, compatriotas, hoy día es una fecha de reflexión para nosotros. Y no solo de reflexión, sino también de acción. Es por eso que a hoy día, 4 de enero de 2025, estamos a 20 años del Andahuaylazo. También esta fecha sirve como punto de inicio a un proceso, repito, un proceso de unificación, consolidación de una alianza estratégica y patriótica de fuerzas políticas, nacionalistas y de izquierda, así como personalidades patrióticas de otras organizaciones. Y lo que estamos haciendo es eso. Estamos forjando un poder, estamos construyendo un poder. Estos son los primeros cimientos. Nosotros. Y ya están las condiciones dadas. El pueblo ha madurado. Y la clase política en el poder está totalmente divorciada. Entonces, compatriotas, hoy más que nunca podemos decir que Andahuaylazo es vigente y presente. Es tan vigente que los actores, tanto del lado patriota como del lado traidor, en aquellos enfrentamientos en las serranías del sur, en Apurímac, seguimos vigentes en la política. Fíjense ustedes nomás, Alejandro Toledo acaba de ser sentenciado hace un mes por corrupto, ladrón y miserable. Es decir, los tribunales aún no, pero el pueblo ya dictó su veredicto. En el Andahuaylazo tuvimos el apoyo total y cuando él nos recuperó la libertad, lo primero que hicimos fue ir al lugar del crimen. Y ningún preso, ningún asesino va al lugar del crimen. Los supuestos asesinos fuimos nosotros y fuimos al lugar del crimen, y ahí no 5 jueces prevaricadores, sino 50.000 andahuaylinos dieron su veredicto histórico. Hubo un crimen de Estado, y ese crimen de Estado todavía es impune, y va a ser la llave de la victoria electoral en 2026, porque ese crimen de Estado tiene que revelarse. ¿Y quiénes son los culpables de ese crimen de Estado? Por eso digo, compatriotas, los actores del Andahuaylazo seguimos vigentes y presentes, porque desde entonces el ministro de Defensa de Alejandro Toledo era el actual congresista Roberto Quiato. El ministro, el otro congresista, William, estaba al mando de los francotiradores en Andahuaylas. Y podemos hablar del resto. Algunos ya han sido congresistas como el general Kibovich. Y nosotros, el lado patriota, seguimos vivitos y coleados. Hemos salido de la prisión después de 18 años de cautiverio, más arrebatados que nunca, más convencidos que nunca. Estamos jurados contra el justo, no le tememos a nada ni a nadie. Ese es el estilo de los caceristas. Ese es el estilo de los caceristas, ese es el estilo nacionalista, ese es el estilo patriótico. Entonces, les quiero decir, compatriotas, que para entender el Andahuaylazo hay que entender el Ocupazo. Y para entender el Ocupa hay que entender el 5 de abril del 92, con el asesinato de la democracia peruana hasta ahora asesinada. Y para entender el 5 de abril del 92 hay que entender la caída del muro de Berlín. Entonces, compatriotas, ¿qué les quiero decir con eso? Y justamente es lo que nos une a todos estos personajes que están forjando con nosotros este bloque nacionalista, izquierdista, patriótico. Nos une
la construcción de un poder. Pero en esta construcción del poder estamos viendo que en los actuales tiempos del siglo XXI, la contradicción principal ya no es tanto derecha versus izquierda, es más globalismos versus nacionalismos. Y nosotros como nacionalistas, obviamente, somos herederos de la línea de los incas de Vilcabamba de hace 500 años. Esa línea política es la que con la Alianza Nacional del Trabajo, que proyectándose en un bloque patriótico, es la línea genuina que nos puede regenerar de colonia en nación. Compatriotas, hace medio siglo, el general Juan Velasco Alvarado hizo que llegara por vez primera el nacionalismo al poder. Juan Velasco Alvarado y su gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, Fuerza Armada y Pueblo unidos venceremos, o Pueblo y Fuerza Armada unidos venceremos. Velasco vive, Antauro presente. Velasco vive, Antauro presente. El enocacerismo es un aparato inicialmente militar, pero no era un aparato clásico militar. ¿Por qué? Porque en el ejército, en las Fuerzas Armadas, hay tres estamentos: oficialidad, suboficialidad y tropa. La tropa es el 80-85% de ese estamento, de esa organización. El enocacerismo es un militarismo tropeo. Nació como militarismo tropeo. Y dentro de nuestra conformación étnica o etnocultural, se puede decir que el país profundo, el pueblo humilde, ocupa los estamentos de tropa. Es por eso que el reservista siempre ha sido bien recibido en los estamentos populares, muy contrariamente al generalato. Peor aún desde la época de Montesinos y Fujimori, los Vladi generales. Les quiero decir con esto que un ejército es el reflejo de su pueblo. Si tenemos un pueblo con la moral en alto, tenemos que tener un ejército igual. Si tenemos un pueblo desmoralizado, un ejército desmoralizado. Y en esa línea, las frentes revolucionarias troperas que nacen en los caseríos. Inicialmente fue así, porque se forjó en las zonas de emergencia, justamente en ese código mental que ataca a cierta oficialidad, en esa guerra interna que tuvo el país, con cosas comunes de ADN cobrista. Eso obviamente tenía que hacer reflexionar a cierto sector de la oficialidad. Mínimo aunque sea, pero cierto sector de la oficialidad. Surge el enocacerismo entonces, y surge una rebelión en Locumba. ¿Y por qué surge una rebelión en Locumba? Y acá vamos a hacer un poco de historia. Nos vamos al año 2000. Está gobernando Fujimori, Montesinos, y ya llevan 10 años en el gobierno, desde los años 90, una década y más. Y el 5 de abril del 92 aplican un golpe de Estado y nos aplican una constitución malparida hasta ahora vigente, que es el origen de la desgracia nacional. Autoría de un japonés y un extranjero, en complicidad con un traidor peruano, actualmente preso en la base naval. Entonces, ese golpe de Estado, como lo hemos analizado en nuestros escritos, para nosotros es la aplicación del neoliberalismo del Perú, porque 4 años antes ya había caído el muro de Berlín, el fin de la historia, Francis Fukuyama, globalismo. Entonces, la Constitución del año 79, que era la que entonces estaba vigente, contemplaba ciertos candados nacionalistas que impedían
la orgía privatizadora que vino con Fujimori y Montesinos y los sucesivos presidelincuentes. Por consiguiente, la rebelión etnocacerista de Locumba es una rebelión anti todo, antiglobalista, por eso es nacionalista. Y asimismo, esa rebelión, sumada a la marcha de los Cuatro Suyos y al video Muri Montesinos y la rebelión etnocacerista de Locumba, todo en el año 2000, todo ello determina la huida del japonés a su continente. Cuando estalla la rebelión etnocacerista en Locumba, y disculpen que ahora estamos hablando del Andahuaylazo, pero el Andahuaylazo no se puede entender sin Locumba. En esa rebelión, inicia el 28 de octubre, 29 de octubre, 30 de octubre y termina el 14 de diciembre. A fines de noviembre, inicios de diciembre, nos enteramos, cuando entrábamos con 1.700 reservistas a Tacna, de la huida del japonés. Inmediatamente toma contacto con nosotros el presidente de transición de ese entonces, Valentín Paniagua, nuevo presidente. Y lo primero que nos dice es que le pongamos las armas. Y lo que yo le respondo es, no podemos deponer las armas hasta que tengamos la garantía de una asamblea constituyente. Paniagua nos explicó que él solamente era gobierno de transición democrática y que solamente se iba a limitar a convocar elecciones, que correspondía a eso pedirlo al nuevo gobierno que entrara, que ganara la elección del 2001. En ese tiempo estamos hablando no de 20 años atrás, Andahuayla, estamos hablando de 25 años atrás, Locumba. Éramos más muchachos, no teníamos canas, no se nos caía el pelo todavía. Y también éramos más imberdes, más inexpertos, más cándidos. Entonces nosotros, cándidamente, y lo reconozco como una autocrítica de hace 25 años, aceptamos de poner las armas porque confiamos que si el gobierno se llama de transición iba a provocar de todas maneras una asamblea constituyente. Porque para nosotros, en ese momento, el pueblo de Calacoa, con los 14 fusiles que nos quedaban, era un problema de poner las armas sabiendo que íbamos a ir a la prisión, pero la esperanza que teníamos era que el nuevo presidente iba a convocar una asamblea constituyente, porque para nosotros la transición democrática tenía como requisito siempre y cuando esa asamblea constituyente y la automática derogatoria de la Constitución de Fujimori y Montesinos. Es por eso, compatriotas, que nosotros sostenemos que el fracaso de la transición democrática a la caída de Fujimori y Montesinos en el año 2000 es lo que nos ha reventado en la cara con los últimos 60 muertos del año 2022. Y ahora sigue vigente esa transición democrática frustrada o falsa. Falsa, frustrada, porque careció de una nueva carta social, de una nueva asamblea de los pueblos. Es por eso que ahora nuestra principal bandera nacionalista patriótica, y coincide con la principal bandera de todos los movimientos de izquierda, es la asamblea constituyente a donde nosotros estamos aceptando. No existe ningún partido inscrito de derecha que abogue por una asamblea constituyente. Ese es el parteaguas, ese es el dirimente. Y para nosotros está claro. Entonces, ahí recién podemos entender el Andahuaylazo. El Andahuaylazo surge porque precisamente cuando Alejandro Toledo gana la elección en 2001 con los votos de la izquierda y con los votos nacionalistas, gana la elección en 2001 contra Fujimori y traiciona inmediatamente y se olvidó de la asamblea constituyente. Entonces los etnocaceristas que recién sacábamos nuestro periódico y salíamos de la prisión, es que comenzamos a apoyar la asamblea constituyente.
2001 no lo hizo, 2002 no lo hizo, 2003 no lo hizo, 2004 no lo hizo, y el 2005, el 2004, perdón, en diciembre, nuestra prensa, que ese entonces se llamaba Ollanta antes de la traición, hicimos una última editorial. Y ahí anunciamos la rebelión como es nuestro estilo, siempre con franqueza. Y esa última editorial fue a las armas ciudadanas. Y se ordenaba a todas las reservas no caceristas concentrarse en Andahuaylas. Obviamente no podíamos decir que era para una rebelión. Pusimos para un congreso etnocacerista en Andahuaylas. Todos los militantes de todas las regiones organizáronse en convoy. 700 reservistas se concentran en la ciudad de Andahuaylas. Convoys de ómnibus, 8 ómnibus del sur, 14 del norte, de la costa, se concentraron en Andahuaylas, durmiendo en los cerros. El 31 de diciembre llego yo a Andahuaylas. Ya estaban mis 700 reservistas. Algunos oficiales retirados del ejército, la mayoría promocionales míos, y otros promocionales míos que no estuvieron en Andahuaylas, pero me apoyaron con uniformes y pertrechos. Y hasta ahora les estoy agradecido y reconocido. Entonces, compatriotas, la gente, estos muchachos, soldados, ex soldados, sin trabajo, desempleados, subempleados, que habían hecho su servicio militar 2 años, y después de 2 años el ejército los bota con una patada y dice: ya, muy bien chulo, cumpliste tu servicio, ahora arréglate en la calle. Y entran a la dureza de la calle, a ganarse la vida, a ganarse el menú, abandonados por el mismo estado al cual sirvieron, abandonados vilmente. Entonces estos muchachos, el Perú pobrizo, los jóvenes andinos, ven en el etnocacerismo una salida, una posibilidad, un proyecto. Porque es bien raro una persona vaya, viaje a capturar un cuartel y duerma 3 días en los cerros. ¿Qué hace que una persona haga eso? ¿O qué hace que 700 compatriotas hagan eso? Muchachos de 18, 19, 20 años, hombres, mujeres. Porque como dice Pilar, hubo mujeres en el Andahuaylazo. Está la compatriota Mariela Montes por acá. Mariela Montes. A ver, Marielita, por favor. Fuertes palmas para la compatriota. Lo que hace que estos 700 muchachos hayan arriesgado su pellejo y sin armas, porque sin armas, irse a capturar un cuartel es de locos, porque normalmente cuando uno habla de las rebeliones pasadas como la de Fidel Castro en la captura del cuartel Moncada, esos 160 revolucionarios estaban todos armados con fusiles. Pero en el caso de los caceristas fue diferente. Fuimos a capturar un cuartel sin armas. No desarmados, sino sin armas, inércias. Y bajan 700 muchachos de los cerros Guayhuaca y Morirapata, el día 31 de diciembre a las 2 de la mañana. Se concentran en pleno año nuevo, en pleno aguacero, en plena celebridad en Andahuaylas. 700 choros aguerridos, arrebatados, decididos, uniformados todos con sus emblemas de sus antiguos cuarteles, y comienzan a marchar por las calles de Andahuaylas en la madrugada, en plena lluvia, hacia el cuartel Los Chancas, a capturar ese cuartel. Y yo me pregunto siempre, ¿qué hace esta gente sin armas, viaje y se anima a capturar un cuartel sin tener armas? La convicción ideológica, el convencimiento, el amor a la patria y el juramento a la bandera. Porque en la prensa, los caceristas, siempre le metimos en la cabeza al soldado
Señores, ustedes, cuando han entrado al servicio militar, después de la reclutada, después de la masacre, el 7 de junio, Bolognesi, Arica, último cartucho, ustedes fueron marchando hasta la plaza Bolognesi en su lugar, en su pueblo, y de manera pública, ante la bandera, juramentaron fidelidad a la nación hasta perder la vida. Ustedes jamás juramentaron fidelidad a la nación, perdón, ustedes juramentaron fidelidad a la nación, no juramentaron fidelidad al presidente de turno. Nunca hemos juramentado fidelidad ni a Toledo, ni a Cosito, ni a Vizcarra, ni a García, ni a Fusili, ni a Fujimori. Ustedes han jurado fidelidad a la bandera, que es la nación entera. Al Pablo presidente, algo tan simple, algo tan contundente es lo que se le dio en el cerebro a estos muchachos y los convenció con el convencimiento que somos invencibles, porque tenemos la razón. Y además, después de haber juramentado el 7 de junio, al despedirse del servicio militar 2 años después, hay otra ceremonia. También ante Bolognesi, también ante la bandera, que es la ceremonia de entrega de armas, de despedida del cuartel. Y esos soldados licenciados, ya cabos, sargentos, ya expertos en manejo de armas, hay una ceremonia, que es el último día del cuartel. Y ellos tienen que devolver las armas. Es una ceremonia ante Bolognesi. Y hacen otro juramento. Volver a tomar las armas cuando la patria lo requiera. Entonces nosotros los etnocaceristas tomamos muy en cuenta estos dos juramentos. Es como el juramento hipocrático entre los médicos. El juramento de fidelidad a la bandera entre los militares. Y este convencimiento es lo que hizo fuerte al etnocacerismo, es lo que lo hizo histórico, con estos 700 muchachos, con esa mentalidad. Y nos dirigimos en plena lluvia, bajando de los cerros, al cuartel Los Chantas. ¿Pero qué pasó? Es que, compatriotas, a veces no tenemos conciencia o no creemos en nuestras posibilidades. Al comité local de Andahuaylas se le alertó a las 3 de la mañana, el día 31 de diciembre, estamos entrando al cuartel. Ustedes, 3 sargentos del cuartel, están en servicio de diablos, abren la puerta. No tienen que abrir la puerta, porque son de nuestro partido. ¿Pero qué pasó? Acá es algo ya interno, que lo podemos decir, ya pasó 20 años. El comité etnocacerista de Andahuaylas no creyó que en verdad iban a venir 700 hombres a capturar. Esto que era una fantasía, no puede ser posible, esto no se hace en el Perú, no se ve en las películas, no se ve en Andahuaylas. Y no tomaron esa predicción. Entonces cuando baja nuestra gente, los 700 hombres, caminando cuadras de cuadras hacia el cuartel, nos anticipa que el cuartel había triplicado su guardia. Había no un soldado, sino 3 soldados en cada torreón, y había 4 ametralladoras en cada calle, en cada esquina. Entonces la cuestión, había que cambiar al plan B, y se hizo el plan B, y el plan B era la comandancia policial. Y todo ese guayco de gente tiene que ser desviado, y nos vamos a la comandancia policial. Y ahí hay un centinela, hay centinelas, los cuales ven a lo lejos, se acerca un batallón numeroso de uniformados al mando, unos oficiales con sus canones. Algo raro, en Año Nuevo, algo está pasando. Pero ellos vienen con una determinación tal bajo la lluvia, se quedan absortos. Y cuando ya estamos a muy poca distancia, él arranca de la KM, él arranca de la KM, yo le arranco de la KM al primer centinela, cantaba un humano, atrás conmigo mis reservistas, y entra todo el guayco de gente a la comandancia policial, sorprendido. Fue una sorpresa total. Y después todos estos etnocaceristas comienzan a armarse con el arsenal de armas que había en la comandancia policial, 180 fusiles AKM,
60 pistolas y como 300 granadas. Con esa gente armada, de los 700, 180, 200 hombres armados, es que ahora sí nos dirigimos al cuartel Los Chancas porque estábamos picones. Ahora sí nos capturamos con armas, ya no sin armas, con armas. Y el batallón se dirige otra vez bajo la lluvia hacia el cuartel Los Chancas. Y es en la esquina del cuartel Los Chancas donde este batallón de los caceristas se cruza con un convoy policial de 3 patrulleros y se suscita la primera balacera. Puros heridos, felizmente ningún muerto, heridos tanto de la policía como de los reservistas. Pero ese enfrentamiento se dio justamente en la esquina del torreón del cuartel Los Chancas y alertó a todo el cuartel finalmente. Tocaron general a toda la tropa, estaba en ristre, con los fusiles en ristre, era imposible ya capturar. Tenemos que regresar y ahí es donde se forman las barricadas. 14 barricadas, media ciudad dominada por los etnocaceristas. 4 días aguantando. Entonces, compatriotas, yo les puedo decir que esa rebelión en verdad es el complemento de la rebelión de Locumba. Porque 5 años en Locumba hubo la captura de un cuartel, la captura de una mina, la captura de un general y todo con una correría por las tierras de Tacna y Moquegua. Y como repito, ahí nosotros decidíamos la asamblea constituyente. Y en Andahuaylas estalló justamente porque no lo hizo Alejandro Toledo. Y Andahuaylas sigue vigente también por lo siguiente. El Andahuaylazo estalla el 1 de enero del 2005, 7 semanas antes, ahora lo sabemos, por las declaraciones de Marcelo Odebrecht y de Jorge Barata. 3 semanas antes del Andahuaylazo se había juntado en una suite del Hotel Marriott, en Río de Janeiro, Jorge Barata, Marcelo Odebrecht, Alejandro Toledo, Joseph Maiman y Abidal pactando la coima de 37 millones de dólares por la Integrada Oceánica del Sur, entre otras coimas más, entre otras traiciones más. Entonces, ahora nos explicamos por qué la ferocidad en la represión de la Andahuaylazo. Porque cuando estalla 3 semanas después una rebelión en que se contempla el fusilamiento de Alejandro Toledo por traidor y por corrupto, obviamente, ahora lo sabemos, Toledo que tenía el cheque del bolsillo entra en pánico y ordena el crimen de Estado, la matanza de reservistas y policías. Y sabemos a quién le ordena eso, a su premier, que era Carlos Ferrero, que creo que ya murió. Y Carlos Ferrero, en la línea de mando, le ordena al ministro de Defensa, que era Roberto Quiabra, actual congresista, que creo que ha escrito su partido, seguramente va a competir con nosotros, sabemos que no va a estar en la valla, pero va a competir con nosotros, ministro de Defensa, el cual a su vez le ordena al comandante general de inmediato, estos subtenientes, entre ellos el Hurtado, era el capitán José William Zapata, y no le pasó nada. Entonces, ese es el mismo autor de la matanza policial por la cual los etnocaceristas hemos pasado 18 años de cautiverio. Pero hemos salido vivos, hemos salido fuertes, hemos salido arrebatados, y vamos para el rebaño, vamos para el enfrentamiento.